Imagina que estás cayendo. No hay suelo debajo de ti, no hay cielo encima, solo una oscuridad densa, caliente, que se aprieta contra tu cuerpo como si el aire mismo quisiera aplastarte. No puedes respirar, no puedes gritar. Y lo peor es que no estás cayendo hacia algo, estás cayendo hacia la nada. Porque en Júpiter no hay superficie, no hay lugar donde aterrizar, solo caer, para siempre. Y eso ni siquiera es lo que te mataría primero. Júpiter parece pacífico desde las fotos. Esas bandas naranjas y blancas que has visto 1000 veces. Esa gran mancha roja que parece un ojo dormido. Desde lejos parece un gigante tranquilo, hermoso, incluso. Pero lo que estás viendo no es una superficie, es una trampa del tamaño de 1300 tierras. Porque Júpiter no es un planeta como la Tierra o Marte. No tiene rocas, no tiene montañas, no tiene un lugar donde puedas poner un pie. Es una bola colosal de gas y líquido que se vuelve más densa, más caliente y más brutal a medida que desciendes. Y si algún día una misión tripulada intentara bajar, esto es lo que pasaría. Pero aquí está el problema. Ni siquiera necesitas bajar para empezar a morir. A miles de kilómetros de la capa de nubes, mucho antes de tocar nada que se parezca a una atmósfera, Júpiter ya te está matando. Sus cinturones de radiación son los más intensos del sistema solar. Partículas cargadas atrapadas en su campo magnético, aceleradas a velocidades cercanas a la luz, golpeando todo lo que se acerca. La sonda Galileo, cuando pasó por la zona en 1995, recibió una dosis de radiación equivalente a 25 millones de radiografías de tórax. En minutos. Una dosis así en un cuerpo humano no te mata lentamente, te destruye a nivel celular. Tu ADN se deshace como una cuerda mojada. Y eso ocurre antes de que siquiera veas las nubes. Y esto es donde todo cambia. Digamos que de alguna forma sobrevives a la radiación. Digamos que tienes un escudo mágico. Entras en la atmósfera superior de Júpiter. Lo primero que notas es el viento. No el viento que conoces. No una tormenta tropical. No un huracán categoría 5. Los vientos de Júpiter superan los 600 kilómetros por hora. Para que lo entiendas, un huracán categoría 5 en la Tierra arranca techos, voltea coches, destroza edificios de hormigón. Los vientos de Júpiter son el doble de rápidos. Es como si te atara una cuerda al cuerpo y te arrastraran pegado al asfalto a la velocidad de un avión comercial. No hay traje que resista eso. No hay nave pequeña que lo soporte. Simplemente te desintegras. Pero se pone peor, porque esos vientos no son lo único que se mueve. Júpiter tiene tormentas que duran siglos. La gran mancha roja, esa cosa bonita de las fotos, es una tormenta anticiclónica que lleva rugiendo al menos 350 años. Es tan grande que cabrían 2 tierras dentro de ella, 2 planetas enteros dentro de una sola tormenta. Y no está sola. Hay docenas de tormentas menores rodeándola, chocando entre sí, fusionándose, desapareciendo y volviendo a nacer. La atmósfera de Júpiter es un campo de batalla continuo, y tú eres del tamaño de una mota de polvo en medio de todo eso. Y hay algo más que las fotos nunca te muestran: relámpagos. Júpiter tiene tormentas eléctricas que hacen que las de la Tierra parezcan un chispazo de mechero. En 2018, la sonda Juno detectó descargas eléctricas en la atmósfera superior de Júpiter que eran 10 veces más frecuentes que cualquier cosa registrada antes. Pero lo realmente aterrador es lo que descubrieron después: rayos poco profundos generados por tormentas de amoníaco. No agua, como en la Tierra, amoníaco. Imagina una tormenta eléctrica donde cada rayo estalla dentro de nubes hechas de un gas que te quemaría los pulmones con una sola inhalación. Cada descarga libera una energía equivalente a la de un rayo terrestre multiplicada por 1000. Si estuvieras cayendo por esa zona, no verías un rayo caer del cielo. Verías el cielo entero encenderse a tu alrededor, en todas direcciones, sin pausa, sin descanso, como caer dentro de una bombilla que no deja de explotar. Y ni siquiera podrías protegerte con tecnología, porque aquí hay otro detalle que casi nadie menciona. El campo magnético de Júpiter no solo genera radiación, destruye electrónica. Cualquier sistema de navegación, cualquier sensor, cualquier computadora de a bordo que se acerque demasiado, empieza a fallar. La sonda Galileo fue diseñada con sistemas reforzados contra la radiación, y aún así, sus instrumentos empezaron a degradarse mucho antes de lo previsto. Si estuvieras en una nave, tus pantallas empezarían a parpadear. Tus sistemas de soporte vital lanzarían errores que nadie programó. Tu comunicación con la Tierra se convertiría en estática. Estarías cayendo, ciego, sordo y solo, hacia un abismo sin fondo.
Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta. Sigues cayendo. Y a medida que desciendes, la atmósfera se vuelve más densa. No como bajar al fondo de una piscina. Más bien, como si el aire se convirtiera poco a poco en algo entre un líquido y un sólido. La presión aumenta de forma brutal. En la Tierra, la presión atmosférica al nivel del mar es de una atmósfera. Lógico, pero a unos cientos de kilómetros dentro de Júpiter, esa presión ya supera las 100 atmósferas. Eso es como tener un submarino militar encima de tu pecho. A 1000 kilómetros de profundidad, la presión supera las 1000 atmósferas. Imagina una columna de agua de 10 kilómetros de alto cayendo directamente sobre ti. Cada centímetro de tu cuerpo recibe esa fuerza. Tus pulmones se aplastan, tus huesos se comprimen. Tu cuerpo deja de ser un cuerpo. Y eso ni siquiera es lo peor, porque mientras la presión te aplasta, la temperatura sube. En la capa de nubes estás a unos menos 110 grados. Frío extremo. Pero a medida que caes, la temperatura se dispara. A 100 kilómetros de profundidad ya supera los 100 grados. A 1000 kilómetros, más de 1000 grados. Y sigue subiendo. A 10.000 kilómetros dentro de Júpiter, la temperatura alcanza los 20.000 grados centígrados. Eso es más de 3 veces la temperatura de la superficie del Sol. El metal no existe a esa temperatura. El acero es vapor. El titanio es gas. Todo lo que conoces como sólido simplemente deja de existir. Pero hay un momento en esa caída que los científicos llaman la zona sin retorno. No es un lugar exacto, no está marcado en ningún mapa. Es el punto donde la atmósfera se vuelve tan densa que ya no es gas ni líquido. Es algo intermedio, algo que no tiene nombre en nuestra experiencia cotidiana. A partir de ahí, no estás cayendo, estás siendo absorbido, como una gota de tinta cayendo en miel espesa. Tu velocidad baja, pero la presión sigue subiendo. Y lo más perturbador es que no hay transición clara. No hay un momento donde el aire se convierte en líquido. Simplemente se vuelve más denso, más pesado, más imposible, segundo a segundo, metro a metro, hasta que tu cuerpo deja de moverse, pero sigue siendo aplastado. Y lo más inquietante de todo es lo que pasa después. A esa profundidad, el hidrógeno, el gas más ligero y simple del universo, se comporta de una forma que desafía todo lo que entendemos. La presión es tan extrema que los átomos de hidrógeno pierden sus electrones. Se convierte en algo llamado hidrógeno metálico, un líquido que conduce electricidad como un metal, pero fluye como un océano. Nadie ha podido crear hidrógeno metálico de forma estable en la Tierra. Es uno de los materiales más extraños del universo, y Júpiter tiene un océano entero de eso. Un océano sin superficie, sin fondo, sin orillas. Un océano que genera el campo magnético más poderoso de todos los planetas. Un campo magnético 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Estás dentro de un planeta que no tiene suelo, que te aplasta, que te hierve, que te irradia y que te atrapa en un océano de metal líquido que ni siquiera deberías poder imaginar. Y aún así, no hemos llegado al centro, porque en el corazón de Júpiter, a 70.000 kilómetros de profundidad, los científicos creen que hay un núcleo, pero no un núcleo como el de la Tierra. Nadie sabe exactamente qué es. Los datos de la sonda Juno sugieren que podría ser un núcleo difuso, no una esfera sólida, sino una zona donde roca, hielo y metales pesados se mezclan con el hidrógeno metálico en condiciones que no existen en ningún otro lugar conocido. La temperatura allí supera los 30.000 grados. La presión alcanza los 40 millones de atmósferas. Imagina 40 millones de océanos apilados sobre un solo punto. Eso es el centro de Júpiter. La misión Juno lleva orbitando Júpiter desde 2016. Ha mapeado su campo magnético, ha fotografiado sus polos, ha medido la profundidad de la gran mancha roja. Pero Juno nunca ha bajado, nunca lo hará, porque Júpiter no es un lugar para visitar, es un lugar para observar desde lejos y agradecer que estamos a 600 millones de kilómetros de distancia. Y hay algo que muy poca gente sabe. Júpiter no siempre estuvo donde está ahora. Los modelos más aceptados de formación planetaria sugieren que Júpiter migró, se formó más lejos del Sol y luego se desplazó hacia el interior del sistema solar antes de estabilizarse en su órbita actual. Durante esa migración, su gravedad probablemente expulsó planetas enteros fuera del sistema solar, mundos que existían antes que la Tierra, lanzados a la oscuridad interestelar para siempre. Júpiter no solo es un monstruo que ya ha destruido mundos, y el hecho de que ahora nos proteja de asteroides no es generosidad, es un accidente gravitacional. Estamos vivos porque un planeta del tamaño de 1000 tierras decidió quedarse quieto, por ahora.
Y quizás eso es lo que más miedo da. No que Júpiter sea peligroso, sino que es el planeta más grande de nuestro vecindario, el que nos protege desviando asteroides con su gravedad, el que literalmente nos ha salvado la vida como especie durante millones de años. Y ni siquiera podemos acercarnos a él. El universo tiene una forma extraña de recordarnos algo que preferimos olvidar, que todo lo que hemos construido, ciudades, tecnología, civilizaciones enteras, existe en una burbuja diminuta, una capa fina de aire sobre una roca templada, y justo al lado, a unos pocos planetas de distancia, hay un monstruo hecho de gas que podría tragarse todo lo que conocemos sin siquiera notarlo. Júpiter no es un planeta, es un recordatorio de que el espacio no fue hecho para nosotros y de que, a veces, lo más aterrador no es lo que hay en la oscuridad, es lo que hay a plena vista.